Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos al canal de Peregrina María. Hoy con una charla sobre una fiesta que vamos a celebrar el cuarto domingo de Pascua, exactamente la fiesta del Buen Pastor. Jesús, el Buen Pastor, que llama, guía, acompaña, ¿sí?, a ese rebaño que todos somos nosotros y que nos dejó a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, al Papa Francisco, como esos pastores que nos acompañan en nuestra fe, alimentándonos con la Eucaristía, alimento de este camino espiritual. Entonces, me presento para los que no me conocen. Mi nombre es John Jairo Neira, estoy en Colombia, soy colombiano y soy profesor de Sagrada Escritura, predicador católico y animador del estudio de la Palabra de Dios, y hoy los acompaño con esta charla sobre la fiesta del Buen Pastor. Fiesta del Buen Pastor, cuarto domingo del tiempo de Pascua. Entonces, realmente es algo muy especial para todos nosotros. Estamos caminando en este tiempo de seguir reconociendo a Jesús resucitado en medio de nosotros, y se hace presente esta fiesta en la Iglesia Católica, una fiesta muy especial para todos nosotros y que por eso la tomamos del Evangelio según San Juan, capítulo 10, ¿sí? Y con ella vamos a iniciar este momento de oración. El inicio del Evangelio del capítulo 10 está dividido: el buen pastor y sus ovejas, Jesús es la puerta y Jesús el buen pastor. Voy a tomar para el momento de oración la tercera parte. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor ni el propietario de las ovejas, en viendo venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo ataca y las dispersa, porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Igual que mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas tengo que apacentarlas. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre de bondad, te damos gracias por dejarnos compartir este momento tan especial, este momento de podernos unir desde lugares diferentes de Latinoamérica, de Norteamérica, para podernos congregar por medio de esta aplicación de Zoom y poder vivir un espacio importante. Hoy reconocemos la importancia de nuestros pastores, de nuestros sacerdotes, de nuestros obispos, de la cabeza de la Iglesia, el Papa Francisco. Te damos gracias, Padre de bondad, por cada uno de ellos. Te damos gracias, piensa en este momento por aquel sacerdote que te bautizó, que te agregó a la lista de los hijos e hijas de Dios, de este sacerdote que te dio por primera vez la confesión, de este sacerdote que por primera vez recibiste la Eucaristía, de ese sacerdote o delegado del obispo o el mismo obispo que te confirmó, de dar gracias a aquel sacerdote que te casó, que te unió en esa vida matrimonial, de aquel sacerdote que por cosas de la vida te acompañó en un momento de dolor al despedir a un ser querido en un funeral. Mira que cada uno de ellos es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo de fe, es un ejemplo de amor al escuchar ese llamado que Dios le hizo para que aceptara ser pastor, sacerdote de la Iglesia Católica.
Te pedimos por todos los sacerdotes del mundo entero que están enfermos en casas de descanso, que ya entregaron sus vidas al Evangelio y ahora están en estos lugares para descansar, Señor. Te recordamos todos esos sacerdotes que por cosas de la vida han colgado, por así decirlo, su hábito y ahora forman un hogar. No olvidemos que los sacramentos son imborrables. Entonces, ellos siguen siendo sacerdotes en ese grado de ministerial, pero obviamente no lo pueden ejercer porque ya han bajado su vida laical. Te pedimos, Señor, por todos estos jóvenes que están en seminarios, en lugares de formación para el sacerdocio. Bendícelos, acompáñalos, fortifica la fe en cada uno de ellos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, ya vemos, ya tenemos varias personas ya con nosotros conectadas. Bienvenidos cada uno de ellos. Realmente es algo muy especial poder compartir este tema. Es una fiesta que no se tiene fecha como tal, digamos, en la iglesia, de el momento en que se empezó a realizar. Solamente se tiene, digamos, que el Papa Pablo VI, cuando ya inició su pontificado, pidió que en la fiesta del Buen Pastor se orara por todos los sacerdotes del mundo y por las vocaciones. Entonces, este próximo domingo, la invitación es a seguir orando por todos estos sacerdotes. Si tienen la oportunidad de llevarles un obsequio no es algo de oro ni nada por el estilo, sino regalarles una tarjeta que diga gracias por su servicio, estamos haciendo algo maravilloso. No olvidemos que ellos viven solos en una parroquia, solamente pues en la mañana llega la persona que le ayuda a hacer de comer, la secretaria y todo esto, pero en realidad viven solos. Y ahí es donde toca orar por ellos para que fortifiquen esa fe, para que esa soledad no los lleve a tomar decisiones y dejar ese servicio tan bello, que es el servicio del sacerdocio, del ser buen pastor, como lo fue Jesús. Y entonces, por eso, iniciar con esa lectura tan bella de Juan 10, del 11 al 16, ¿sí? Donde nos habla de toda esa parte tan bonita de yo soy el buen pastor. Y recordando esa palabra de yo soy, como lo recordé en otras charlas que he dado, que sale esta parte tan bonita, yo soy. Entonces es retomar y recordar ese momento cuando Dios le dice a Moisés, yo soy, ¿sí? Yo soy, ¿sí? Yo soy ese Dios que los va a sacar de la esclavitud. Jesús, cuando estaba frente a los fariseos y al Sanedrín completo, cuando ya lo estaban buscando cómo condenar, y el sumo sacerdote le pregunta, ¿realmente tú eres el Hijo de Dios? Y dice, yo soy el Hijo de Dios. Y por decir eso, pues obviamente fue llevado a la cruz. Pero la resurrección nos regala un momento muy especial, un momento de reconocer todo lo que hizo Jesús, porque ese buen pastor que caminaba llevando la buena noticia por toda Galilea, por todos los lugares, hasta llegar hasta Jerusalén y ya vivir esa pasión, muerte y resurrección, pues es un buen pastor, ¿sí? Y esa es la tarea, ¿sí? De poder nosotros tener presente que esta fiesta sea para nosotros de gran alegría, de gran alegría. Entonces, ahí tenemos una imagen que nos representa ese buen pastor. Entonces, tenemos que también resaltar, tenerlo muy presente, que nosotros también tenemos
una parte importante en esto, porque el bautismo, participamos del bautismo, todos tenemos una triple misión de Jesús: sacerdotes, profetas y reyes, ¿sí? Pero no es el mismo sacerdote ministerial de nuestros sacerdotes parroquiales que están en las parroquias, para nada. Nuestro nivel, el bautismo nos da esas tres categorías, ¿sí? El bautismo nos da que somos sacerdotes, ¿sí? Somos profetas y reyes. Jesús es el rey de todos nosotros. Él es el que reina en nuestras vidas, ¿sí? Y nosotros participamos de ese reinado cuando llegue ese momento de ser llamados por el Padre, de subir al reino, ¿sí? Somos profetas porque realmente estamos llamados por Jesús a anunciar y denunciar todas las cosas que no son del Evangelio. Y por eso tenemos ese grado pequeño del sacerdocio, porque si en algún momento tenemos un niño recién nacido y que los médicos digan no se va a salvar, pues tenemos la obligación de darle el agua, signo del bautismo. Tomar el agua, rociar su cabecita, decirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decir el nombre que va a tener ese bebé. Si el bebé se alivia, obviamente, pues hay que llevarlo a vivir esa experiencia del bautismo sacramental ya como tal. Pero tenemos ese pequeño grado del sacerdocio. Entonces, mire tan bonito esta parte, ¿cierto? Para nosotros, escuchar, decir, Jesús el buen pastor, pues obviamente es reconocer todo lo que hizo, ¿sí? Lo que nos narran los evangelios, lo que nos dice esa parte tan importante, ¿sí? Cristo se dedicó a guiar un rebaño de personas, ¿sí? Diciéndoles cuál era el camino: amar al prójimo, perdonar, servir, de muchas maneras. Y eso hoy también nuestros pastores, nuestros sacerdotes, pues también nos lo dicen en las homilías. Y es su tarea como tal de poder llegar a ese punto tan importante, de nosotros tener ese oído a la escucha de lo que nos están diciendo en la homilía, ¿sí? Que nos están diciendo en la homilía, porque ellos enseñan, nuestros pastores están enseñando, ¿sí? Nos están enseñando y nosotros estamos a la escucha de cómo ellos toman el evangelio y nos los muestran de una manera aplicable a nuestra vida. El buen pastor que enseña cómo llevar nuestra vida de fe. El pastor que toma en sus manos, que tiene ese poder de pasar el pan y el vino al cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente ellos lo pueden hacer, los sacerdotes, los obispos. Nosotros no tenemos esa consagración, no hemos sido ordenados, ¿sí? Para hacer esto, solamente ellos. Y por ello ellos han entregado su vida para este gran ministerio. La tarea de nosotros es orar todos los días por ellos, para que no desfallezcan en esa misión que han adquirido. Porque si ellos desfallecen, nosotros, cuando un sacerdote deja la sotana o deja su ministerio, también somos culpables de ello. También porque Jesús nos ha invitado a orar por ellos. La Santísima Virgen María nos ha invitado a orar por ellos. Entonces, es nuestra tarea continuar orando por ellos, porque es la única forma. Ellos piden oración porque también sabemos que el maligno los ataca. Y por eso necesitan también de nuestra fuerza de oración para que ellos puedan seguir adelante. Entonces, sumamente importante orar por los religiosos, ¿sí? Los monjes que están en los claustros,
allá, viviendo esa experiencia de estar encerrados, pero viviendo en oración, ¿sí? Por la paz del mundo, por todas estas cosas tan bellas. Entonces, realmente vamos en ese camino, ¿sí? En ese camino importante junto con nuestros pastores. Entonces, me gustaría leerles algo muy bello, ¿sí? Que dice así: el encuentro con Jesús vivo ha dado inicio a través de una vida cristiana. Este encuentro debe renovar constantemente, se debe renovar constantemente por medio de la oración, la celebración gozosa de la Eucaristía y la experiencia del perdón. Un encuentro que también se produce cuando escuchamos y socorremos al hermano, pues sigue hablándonos en el grito de los que sufren, en el clamor silencioso de tantos niños a los que se les arrebata el derecho a vivir. Sacerdotes que hoy en día se entregan en oración porque se acabe el aborto, porque se acabe el aborto. Me encantó esta parte que encontré. Y realmente hay sacerdotes que dedican su vida a guiar grupos de oración en contra del aborto, en contra del maltrato a los niños. Papa Francisco nos está enseñando ahora a orar para que se acabe la guerra entre tantos países que ahorita se están tomando las armas para dañarse, para destruirse, ¿sí? Y no tiene sentido, ¿sí? Porque si Dios nos creó y nos dio la vida, pues nos dio la vida es para disfrutarla, para tenerla presente, ¿sí? Para no dañar al otro, sino para amar al otro, para perdonar al otro. Pero constantemente estamos en un momento de conflicto y nuestros pastores nos invitan a eso. Los jueves santos, todos los jueves celebramos ese jueves santo, ese jueves sacerdotal, ¿sí? Donde Jesús nos entregó la Eucaristía, el mandamiento del amor y el orden sacerdotal. Pero todos los jueves tenemos una experiencia de poder ir a la parroquia, de poder ir a ver cómo el sacerdote expone el Santísimo Sacramento para que oremos por ellos, por todas las necesidades, por todas las cosas que el mundo necesita que nosotros oremos por él, para que haya perdón, verdadero perdón. Tenemos al buen pastor que guía a las ovejas, pero las guía de una manera clara, ¿sí? Muy clara. Y es por eso que acá hay un personaje sumamente especial, sumamente importante en nuestra vida hoy actual de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Perdón si lo ven con rayas, pero no sé si alguien de pronto se metió y cogió el lápiz y rayó la pantalla, pero bueno, ahí pueden ver la imagen del Papa Francisco, cabeza de la Iglesia hoy, ¿sí? El pastor de pastores, pastor de todos los pastores de la Iglesia Católica. Entonces, es un ejemplo a seguir. Él es quien hoy en día, en cada una de sus homilías, nos enseña a amar, a perdonar, a orar por otros, ¿sí? A orar por otros. Porque esa es la tarea que tenemos nosotros, tú y yo, el que me está escuchando en este momento, el que me va a escuchar después en la grabación, orar por los sacerdotes, por todos ellos, por la salud del Papa Francisco, para que continúe con su ministerio, ¿sí? Porque está dando las últimas, está muy enfermo, pero él sigue como cabeza de la iglesia dando todo de sí para que nos demos cuenta que está haciendo lo mismo que hizo el buen pastor en la persona de Jesús. Lo dio todo de sí para que lo escucharan, para hacer los milagros y descubrieran que él los hacía para mostrar que el reino de Dios estaba en él, de que él era y sigue siendo y va a ser por siempre el Hijo de Dios. Entonces, nuestro corazón debe estar ardiendo de alegría porque ese Jesús sigue presente en cada uno de nuestros sacerdotes. San Juan María Vianney, un santo de nuestra Iglesia Católica, decía, cuando el momento de que un joven se ordenaba sacerdote, se acuesta
un hombre y se levanta un Jesús, un Cristo, para dar la vida por el Evangelio. Entonces, mucha gente piensa y ha pensado que los sacerdotes, o sea, la persona que entra al seminario, se forma, se ordena y empieza a trabajar pastoralmente en una parroquia, entonces sube de nivel. No, al contrario, debe ser el más humilde de su comunidad parroquial. Debe ser el que atiende con amor, el que siempre está a la disposición de todos. O sea, tiene que ser un Jesús, no decir, no tengo tiempo para atenderte. Ese no está dando un testimonio de buen pastor. El buen pastor, el sacerdote que está en nuestras parroquias, es aquel que dice, aquí estoy para escucharte, aquí estoy para servirte. Miremos qué hacemos. Si tienes una necesidad de un mercado y de pronto en la parroquia no lo tienen, pero se busca la manera de darle ese mercado a esa familia. O sea, es un sacerdote activo, un sacerdote que realmente ha entendido qué es ser buen pastor, ¿sí? Y el buen pastor es el que conoce a sus ovejas por su nombre, el que siempre está allí para dar palabras de aliento, el que está allí para levantar a esa persona y darle la mano para que continúe ese camino. Por eso, un buen pastor, un buen pastor, entonces guía por medio de la palabra de Dios. Guía con la fuente, guía con la palabra de Dios, mostrando que la palabra de Dios es un faro que ilumina, ¿sí?, el camino de todos nosotros y que Él siempre va adelante, ese sacerdote, ese obispo. Por eso es que los obispos y el Papa Francisco, y todos los que tienen esa autoridad más alta que un sacerdote, tienen un báculo. Y los pastores, que en la época de Jesús, o hoy en día, pues obviamente hay pastores todavía, que guían ovejas, tienen un báculo, tienen una vara para guiar a sus ovejas. En la iglesia se le llama báculo, y ese es el que le da esa autoridad de que guíe bien a sus ovejas, que las guíe por el camino de la fe, del amor, de la esperanza, de la bondad, de realmente todo lo que Jesús vino a enseñarnos. También es el que cuida, es aquel que cuida realmente su rebaño, cuida su comunidad parroquial, ¿sí? Para que nadie se vaya a ir, ¿sí?, de su comunidad parroquial, los cuida con amor, está pendiente de ellos, está afuera de la parroquia recibiéndoles buenos días, bienvenidos a la Eucaristía, bienvenidos a ese encuentro de amor. Ese es realmente un buen pastor, un sacerdote que asumió ese llamado que Dios le hizo para hacer las cosas según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios. Y es por eso que debe cuidar la fe de todos, dar testimonio. Un sacerdote es de testimonio todos los días, de testimonio de amor, de apertura, de empatía, de todo esto que realmente debe llenar al ser humano. Y por eso me gustan mucho las palabras de un formador mío del Seminario Mayor en Manizales, que ahora es obispo acá en Colombia, y dice así: el próximo domingo contemplaremos en la liturgia de la iglesia a Jesús, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Así lo expresa el Evangelio. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Juan 10:11. Además, el Evangelio destaca las características de Jesús, buen pastor, y nos dice que va en busca de las ovejas para llevarlas hasta el Padre. Jesucristo, como buen pastor, está atento a cada uno de nosotros, nos conoce, nos busca, nos ama, dirigiéndonos con su palabra, conociendo la profundidad de nuestro corazón, nuestros deseos, nuestras esperanzas, como también nuestros pecados y nuestras dificultades diarias. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Juan 10:14. Entonces, me gusta cómo
este sacerdote que ahora es obispo, realmente que guía una comunidad, una diócesis acá en Colombia, pues tiene claro el evangelio, ¿sí? Tiene claro que ser buen pastor es darse completamente, es entregar la vida por la comunidad, es cuidarla todos los días, vuelvo a repetir, cuidarla, guiarla. La otra palabra, acá abajo, llama por el nombre, el buen pastor llama por el nombre. Qué bueno que nuestros sacerdotes de nuestras parroquias, cuando uno llegue, bienvenido, Ricardo, bienvenido, Juan, bienvenida, Juanita, bienvenida, María, ¿sí? Que lo conozcan a uno. Y los sacerdotes conocen, claro, a su grupo pastoral, a los que cantan, a los que proclaman la palabra, pero la idea es que nuestro pastor conozca todo su rebaño y los llame por su nombre. Pero sabemos que pues aprenderse tantos nombres a veces es difícil, pero se puede, ¿cierto? Se puede. Pero lo bonito es, Dios sí nos llama por nuestro nombre y nos dice, oye, John Jairo, ¿qué pasó? ¿No fuiste a la Eucaristía hoy? ¿Sí? Él llama, te esperé, ¿sí? Te esperé y no llegaste. Entonces, también el buen pastor es el que te dice, ¿qué pasó que no te vi el domingo en Eucaristía? Entonces uno sabe, el padre sabe cuando uno no va a la Eucaristía, sí, los sacerdotes se dan cuenta. Entonces, ellos nos llaman por el nombre, Jesús nos llama por su nombre, por el nombre de cada uno de nosotros. Entonces es una experiencia que tenemos que tener presente, saber el nombre de nuestro párroco, saber el nombre del vicario, de los sacerdotes, de los monaguillos, de todos los de la parroquia, es importante. Es una asamblea, es una comunidad de amor. Todos debemos estar allí unidos. Lo bello de Jesús es que llegaba a diferentes partes y fulanito de tal le decía el nombre, ¿sí? Lázaro, Marta, María, ¿sí? Juan, Pedro, Santiago, todos sus apóstoles, ¿sí? Mateo, aquella noche cuando va ahí donde el recaudador de impuestos y entra a comer con las prostitutas y todos los pecadores y después dicen, oye, tu maestro come con... Porque es que él es el pastor y quiere sacar de esa vida del mundo a esas personas. A nosotros también nos quiere sacar del pecado y nuestro sacerdote, cuando nosotros nos vamos a confesar, no olvides que Él es in persona Christi, Él es la persona de Cristo en ese momento y Cristo es el que te escucha, el que me escucha a mí cuando yo estoy diciendo los pecados. Y por eso tan bello cuando dice, John Jairo, yo te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el mismo pastor diga el nombre de uno, qué bello, o sea, eso es muy especial, porque es Dios el que te está llamando por el nombre. Entonces, realmente es muy gratificante, es un gozo interior que el Espíritu Santo está dando, ¿sí? Y lo otro, enseña. Un buen pastor es el que enseña todos los días, obviamente en las Eucaristías, la humildad, pero también invita a su comunidad a formarse. Entonces invita al curso bíblico, invita a que se unan a los proclamadores de la palabra, invita a que se unan al grupo de rezar el rosario a la Santísima Virgen María, enseña las encíclicas que existen en toda la Iglesia Católica, de todos los papas, enseña el Concilio Vaticano II con todos sus dogmas y demás cosas. Ese es un sacerdote, ese es un buen pastor que quiere formar a su comunidad. Entonces, son muchas las cosas que realmente un buen pastor tiene que hacer para que su comunidad no desfallezca, para que su comunidad siga creciendo, para que su comunidad siga realmente los caminos que el Señor está teniendo presente en la vida de fe. Por eso nosotros no podemos dejar a un lado todo el llamado que Dios nos hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo importante es poder nosotros ver en el rostro de ese sacerdote, ya sea un sacerdote de edad o un sacerdote joven, que Él es in persona Christi, Él es el buen pastor, Jesús está en Él, Jesús está en Él, y ese espíritu del
de que quiere enseñar la palabra de Dios, de que quiere mostrar tantas cosas que se deben hacer en la parroquia, visitar a las personas que de pronto no tienen que comer, visitar a los enfermos, o sea, tantas cosas que el buen pastor tiene que hacer en su comunidad para que esa comunidad mantenga firme en la palabra, en el amor, en todo lo que Jesús es. Pero también no olvidemos que el buen pastor es el que te dice, estás actuando mal, oye, te estás guiando por un camino que no es. Entonces, todo esto es importante para nuestra vida de fe. Termino con esto. Cada sacerdote en el mundo es sacramento de este sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Cristo. De los bienes presentes y definitivos. El sacerdote actúa en representación de Jesucristo. No actúa nunca en nombre de un ausente, porque Jesús está vivo, ha resucitado. Hace solamente 3 semanas ya ha resucitado el Señor. Entonces, Él tiene que seguir mostrando ese Jesucristo. Ese sacerdote debe mostrar ese Jesucristo vivo en Él primero para después darlo a los demás. Entonces es muy importante. El Espíritu Santo garantiza la unidad en el ser y en el actuar del sacerdote. Por eso cuando al sacerdote le imponen las manos, ¿sí? Le imponen las manos en su cabecita, ¿sí? A cada un sacerdote le impusieron las manos como para que recibiera el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Le ungen sus manos con el santo crisma, ¿sí? Ese santo crisma que le ungieron, como recordar ese momento cuando ungieron los pies de Jesús, ¿sí? Ungieron todo su cuerpo. Pero ese crisma, el santo crisma, es un óleo que huele hermoso, digo, riquísimo, riquísimo huele el óleo, ¿sí? Ese óleo. Y a los obispos los bañan en la cabeza, sacerdotes los bañan en sus manos, a los sacerdotes lo ungen en su cabeza, a los obispos, porque ya llega al grado alto de la iglesia. Y por eso también ese día recibe la mitra, recibe el solideo, que es el gorrito que se pone aquí, recibe el báculo, recibe el anillo, recibe el pectoral con el Cristo, porque él es la cabeza, él es la cabeza de esa diócesis, él es el pastor de todos esos sacerdotes que son pastores en las diferentes comunidades. Entonces, tenemos un gran buen pastor, que es el Papa Francisco, tenemos otros obispos que manejan las diócesis o arquidiócesis, y esos obispos tienen a su cabeza pues otros sacerdotes que son los que trabajan en las diferentes comunidades. Por eso cada comunidad tiene un santo, una santa, ¿sí? En su parroquia para como diferenciarlas, ¿sí? Diferenciar. Y es muy bello. O sea, un buen pastor es el que da la vida por sus ovejas, nos dice el Evangelio. Y los sacerdotes, nuestros obispos, dan su vida por las ovejas, por todos nosotros, para que nuestra fe nunca se pierda, para que nuestra fe siga creciendo por medio de los sacramentos que la Iglesia Católica nos sigue dando a través de estos buenos pastores. Amén, amén, amén. Es un tema corto, por eso lo dejé hasta acá, pero para que todos puedan de pronto profundizar, porque digamos no hay mucho que, pues sabemos que es la fiesta el próximo cuarto domingo de Pascua, pero con lo que les pude dar en este momento, pues podemos reconocer que es una fiesta muy importante para agradecerle a estos hombres. Quien tenga alguna pregunta, estoy para escucharlos. Yo puedo decir que sí es un tema no solo maravilloso, sino un tema muy interesante e importante en la vida católica de los pueblos. Pero desafortunadamente, no sé, creo que la misma vida ajetreada de las últimas temporadas, de las últimas décadas,
de pronto han llevado al sacerdote, quizá no de manera consciente, a alejarse de su rebaño. Es tanto el trabajo que tienen que hacer en la parroquia, administrativamente, generosamente, que tampoco se dan el tiempo, al menos en la Ciudad de México, de tener una mayor comunicación con sus ovejas. Yo aquí en México tengo la fortuna de, pues, visitar iglesias por diferentes razones al interior de la República, y ahí sí me doy cuenta de que el sacerdote es más cercano a su comunidad. ¿Por qué? Porque es una comunidad más pequeña. Y ahí sí el sacerdote conoce con nombre y todo a sus feligreses, y eso es maravilloso, porque, ¿sabes? Dices, híjole, sí me reconoce. Es como el niño en la escuela, ¿no? Cuando tienes un grupo de 50 alumnos, a ver, Pedro, siéntate porque no has hecho el trabajo. Y entonces, ay, sí sabe quién soy. Y como papá te sientes muy feliz porque la maestra reconoce a tu hijo. Entonces, eso se da mucho aquí en las comunidades de las poblaciones con poco número de habitantes. Y creo que ahí es donde en México se hace un poquito más todo este trabajo de buen pastor. Lo único que a mí sí me queda muy claro es que ese Jesús es reconocido como rey, como Cristo rey, porque sirvió a su pueblo. Alguna vez leí hace poquito que de pronto se había aplicado el adjetivo de rey a los dirigentes de los pueblos en el antiguo mundo, pero que realmente la mayor parte de ellos no se lo habían ganado, porque el rey es aquel que sirve a su pueblo, no que se ensaña con su pueblo. Entonces, y sí, te guían, te conocen, te enseñan, te cuidan, y eso es maravilloso. Pero más maravilloso es que estés consciente de todo eso. Sí, Juanita, tocas un tema realmente que se está dando en las últimas décadas, podemos decirlo. En los seminarios se da formación de administración de parroquia, yo la viví, y obviamente a uno le enseñan cómo administrar lo que les llega a la parroquia, porque eso no queda para la parroquia, eso toca enviarlo a la curia y toda la cuestión. Pero la cuestión a veces nos quedamos, o sea, pues lo digo así, nos quedamos, pero realmente ellos son los que se quedan, digamos, en esa parte administrativa. Y llegar un papa, Francisco, que les diga, oye, ya sal de esas cuatro paredes, quiero que huelas a oveja, oye, sal de ahí, necesito que hagas lío, necesito que me muevas a la gente, pues necesito que te salgas, o sea, necesito sacerdotes, sean de jean, que se coloquen también tenis, botas y salgan a los lugares, inviten a la gente, mire, ¿sí? Porque eso es lo que quiere el Papa Francisco, una iglesia que sea de todos, jóvenes, niños, adulto mayor, adultos, pero que conozcan a su buen pastor, que conozcan al sacerdote, que no por allá tocando todos, el padre no está ocupado. No, no, necesitamos es sacerdotes que sí, ven, yo te ayudo, ¿qué puedo servirte? Estoy para servir, o sea, que tengan esa claridad, estoy para servir, porque esa es una de los temas importantes que Jesús también nos enseña, estoy aquí para servirte. Realmente es importante. Bueno, Juanita, vamos a ver quién más quiere compartir. Jairo, buenas noches. Gracias por la plática. Fíjate que en general los sacerdotes que conozco detestan, así con esa palabra tan fea, detestan el trabajo administrativo y los frustra tremendamente, porque dicen, yo no tengo ni la habilidad, ni yo no me ordené para esto. Eso me lo han dicho muchas veces. No les gusta en lo absoluto y ellos son los más frustrados porque decir, yo quiero estar en un hospital, yo quiero estar confesando, yo quiero estar, no puedo salir de este lugar. Tú les ves la cara de frustración y sobre todo que aquí donde vivimos, Nueva York, las iglesias, los templos, o sea, la estructura es vieja. Entonces, si no es el techo, es la calefacción, y si no es la calefacción, es la humedad, y si no es la humedad, o sea, la verdad es que es una labor
la verdad, a veces titánica en ese sentido, y que tienen que aprender, porque al principio los hacen, llegan, les hacen unas cotizaciones que una persona que sabe dice, padre, le están robando, pero él no tiene, o sea, no tiene experiencia. Entonces, la verdad es que sí la pasan, al menos al principio, bastante mal. Hoy estaba con un sacerdote y me decía, mira, yo creo que la escuela, el próximo año crecemos. Yo le dije, ¿por qué, padre? ¿Qué está pasando? Me dijo, el vicario tiene más tiempo y todos los días sale a recoger, sale a recibir a los niños de la escuela. Todos los días. Y el día que está lloviendo, sale con paraguas y los lleva de su auto hacia la escuela una y otra vez. Camina una vez. Dice, no, camina el padre. Eso me dio tanto gusto escuchar eso, y es un padre que ha luchado y sigue luchando porque no se cierre su escuela, ¿no? Entonces, Juanita hace 4 días me platicaba, o 5 días, de un sacerdote que falleció, pero toda la labor ministerial que hizo, tú te das cuenta lo fantástico que hizo. Si quieres, no sé si tengamos una oportunidad de que Juanita lo comente, si quieres, Juanita. Sí. Ok, este es el padre Arnulfo Mejía Rojas, que fue párroco en una población que se llama Buenavista, que pertenece al estado de Tlaxcala. Él, cuando llega, no tiene un rebaño unido por muchas razones. Entonces él decide que tiene que hacer todo lo que esté en su mano y más para poder atraer a su rebaño. Entonces lo primero que hace es modernizar la iglesia, porque no tenían una iglesia propia en la comunidad. Y hace una iglesia en forma de barca, que yo te había conocido y que ya te había comentado en algún momento. ¿Por qué? Porque Jesús predicó en la barca, porque el pueblo se llama San Andrés Bautista, Buenavista, y bueno, porque había muchas cosas que lo relacionaban. Y esto ayudó para que la gente empezara a trabajar en pro de la iglesia, y él logra terminar la iglesia de Buenavista. Pero además se hace un proyecto que él llamó Ruta de la Fe, y se propone mejorar 15 iglesias que están a poco espacio de la que ya terminó. Entonces, al ver esto, la gente empezó a apoyarlo y empezó a regresar a la iglesia. Eso es bueno. Él termina 7 iglesias con todas las características que quiso, pero además características que llevan al feligrés a conectarse con su origen, porque él conocía la historia de nuestro pueblo. Entonces, eso hace también que su feligrés se valore. No solo valora la labor del padre, sino valora su propia persona, su comunidad, su familia, su religión. Y en honor a ese párroco que falleció ya hace algunos años, ahora están promoviendo el poder realizar quizá el 12 de octubre una procesión por esas 15 iglesias que él propuso para esa ruta de la fe. Y ahora yo acabo de estar ahí hace 2 semanas. Algo que me encantó es que llegamos cuando iba a empezar la misa de 1, y toda la gente estaba en la puerta de la iglesia. Estás acostumbrado a que la gente llega, entra y se sienta. No, la gente estaba en la puerta de la iglesia, pero estaba en la puerta porque el sacerdote vigente salió por ellos. En la puerta les dio la bienvenida, les dio la bendición por primera vez, les puso agua bendita, y además había toda una comunidad detrás de él que conducía a la gente al interior de la iglesia. Era algo que nunca, de los que andábamos ahí, nunca lo habíamos visto. Y hubo quien comentó, a mí me gustaría que mi párroco saliera así y nos recibiera. Pero ya me recibió, dice, entonces hoy vamos a tomar misa aquí. Efectivamente. Sí, pero es realmente, dices, es único. Pero Buenavista, San Andrés Buenavista, te puedo decir que tiene no más de 3,000 habitantes. Es chiquitito, chiquitito. Y católicos, la mayoría, imagino. Así es. Sí. Qué bueno, qué bendición. Sí, el padre Arnulfo Mejía, que pues bueno, ya
lo necesitaban allá arriba, yo creo. Era tan bueno que dijo, tienes que venir a organizar aquí algo todavía que está pendiente. Amén. Amén. Qué bonito. Amén. Qué Yo voy a bonito. decir algo, voy a atreverme a decir algo más, algo un poquito retador. Creo que todos nosotros, los que estamos aquí y católicos, estamos llamados a ser el buen pastor también. Uno, tenemos la misión de rezar, sacrificarnos por nuestros pastores y como dices tú, el domingo, excelente oportunidad para dejarle una carta, una nota, hacerle ver todo lo que hace por nosotros, porque a veces lo damos por sentado, o sea, lo damos por hecho. Pero también, y también tenemos el llamado de ser buenos pastores. Y uno dice, bueno, buen pastor ¿de qué? De mi familia, ¿no? Ujú. ¿Cuántos Así hermanos, es. primos, tíos tenemos que, digamos que la pasan, quizá no toman las decisiones o quizá no están tan cerca de nuestro Señor Jesucristo y están y sufren las consecuencias por no estar cerca de nuestro Señor Jesucristo? Y creo que nosotros estamos llamados a ser esos buenos pastores. La Madre Teresa de Calcuta hizo mucho énfasis en que empieza por tu familia, Ujú. tu hermano, tu papá, tu mamá, todo el mundo. ¿Cómo vas a ser el mejor buen pastor? Pues con tu testimonio. O sea, yo creo que el primer punto es ahí el ser el testimonio del amor de Cristo, ¿no? Alguien que es lo mismo que pedimos de un sacerdote que acabamos de ver, que guía, cuida, conoce a las ovejas, enseña. Nosotros hacer lo mismo con nuestra familia. Creo que eso es importantísimo para que ellos se sientan abrazados, amados por alguien interno, ¿no? Entonces, ya el que se acercan a nuestro Señor Jesucristo ya es una consecuencia del amor que están viendo en ti. Así es, totalmente de Ujú. acuerdo. Esa era como o sea, celebramos la fiesta, pero también tenemos que tener presente que estamos llamados en nuestro matrimonio, con nuestras esposas, con nuestros hijos, a hacer como lo hace el buen pastor, guiar, cuidar, Ujú. pues llamar siempre de una manera amorosa a tu esposa y enseñar también ambos a los hijos. Entonces, desde ese punto tienes toda la razón, Ricardo. También desde celebremos esa parte del buen pastor en nuestros hogares, con esas personas que se han ido de nuestra familia a otras partes o ya empiezan a negar de Dios, a traerlos nuevamente para que Ujú. vuelvan, digamos, a ese rebaño, ¿sí? Como dice la oveja perdida, se fue esa, la buscó, la trajo y la cuidó, pero dejó las 99. Entonces a veces dicen, ¿y cuál es la más importante, la que se fue o las 99? ¿Cuál Todas, creen que es? Sí. Y no, todas. y, y- y no es fácil esta misión, porque no importa si eres hombre o mujer, no es fácil la misión, Ujú. porque tú conoces a tu familia y tú dices, ay, este primo, yo sé que qué difícil es el amigo, porque nos conocemos más, ¿no? Sí, Ujú. Entonces, claro, obviamente. es más difícil. Sin embargo, yo creo que buscar la convivencia, el conocerlo y entenderlo, y de ahí el puro hecho de que hagas eso significa muchísimo. Ya, al final de cuentas, depende de su decisión o de la decisión de él o ella. Sin embargo, estar atento, qué está pasando alrededor de mi familia, quién está viviendo cerca de Cristo, quién no, quién está pasando mal. Estar atento, estar muy atento. Es verdad, siempre tener esos ojos pendientes también de ese entorno familiar, porque a veces ahí es donde nos damos cuenta de que, oye, se fue fulanito y no volvió a la iglesia, ¿ve? No volvió por Ujú. acá. ¿Qué pasó? Sí, en ese Así es. sentido. Por ahí vi a Sarita que prendió la cámara, de pronto quiere compartir algo. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quería comentar cuál es más importante, una oveja perdida o las 99. Yo pienso la perdida, porque el Señor vino por los pecadores, por los que están alejados. Y si Él está perdido y el Señor la encuentra, ya se hacen las 100 y qué maravilloso. Y eso es que cuando uno a lo mejor también está alejado del Señor y se acerca a través de un arrepentimiento, una conversión, es maravilloso, ¿no? Para mí es la pérdida es la que más importante por la Muy conversión. bien, excelente, Sarita. Muy bien. Claro, las 99, las justas estaban ahí quietecitas, ya estaban
sino que la que se perdió, pues obviamente era importante ir a buscarla. Y esas a veces nosotros que nos perdemos a veces y queremos retornar. Pero yo creo, Jairo, que tan importante es la oveja perdida como las que tenemos con nosotros, para no permitir que esas 99 se empiecen a disgregar. Sí. Creo que tenemos la habilidad o debemos de desarrollar la habilidad para poder atenderlas a todas en sus necesidades. Es como un papá. Un papá atiende a todos sus hijos. Totalmente. Sí, entonces por eso yo creo que todas, hay que atenderlas a todas. Sí, obviamente como muchas veces en la exégesis que se hace, que la que se va es como cuando se va el hijo pródigo, que se quiere ir y se fue, y el papá sigue en espera, sigue en espera. Y cuando esa persona, esa oveja, pues obviamente ya se da, estoy perdido, estoy perdida, pero va ese pastor amoroso al encuentro, ¿sí? Por eso es muy bonito, porque llega, se lo monta en los hombros, la lleva, ¿sí? Ese signo del amor, ¿sí? Pero también de llegar y decirle, oye, ¿por qué te fuiste? Oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué viste que no querías seguir acá con nosotros? ¿Sí? No, que no me gustó algo. Es el diálogo que se debe tener constantemente entre el párroco y sus ovejitas, porque también a veces el párroco dice algo que le toca o que le afectó a esa ovejita y ¡pum!, se voy. Aquí como que no es, pero sí es aquí, sino que los párrocos tienen que tocar el corazón, nos tienen que tocar el corazón. En la homilía, en una charla, ellos son los que, ¿sí? Y a veces nos tocan tan profundo que no, acá me van a seguir dando palo, mejor me voy. No, ven, quédate, porque es que tenemos que cambiar, tenemos que dar un giro a esa vida que llevamos. Y el sacerdote, nosotros como padres, también estamos llamados a eso, a tocarles esa herida, a ese primo, prima, tío, oye, tal, te estás yendo por donde no es, tío, te estás yendo por donde no es, tía. Hay que irnos por el camino de la fe que Dios nos ha dado. Entonces, también por ahí, para rescatar esas tantas ovejas perdidas que hay en este gran rebaño de Dios. Por eso es que a mí me encanta cómo termina ese evangelio, porque no sé cómo o sea, yo lo repito cuando hago exégesis y me fascina mucho. Tengo otras ovejas que no son de este redil. También también a ellas tengo que apacentarlas, ¿sí? Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y yo siempre que hago una exégesis, yo digo, el evangelista Juan tenía algo muy claro y era que podemos escuchar que hay muchas otras religiones, pero todas esas religiones regresarán a ese redil, que es el de la Iglesia Católica, donde el pastor es Jesús, quien es todo amor para todo el que quiera regresar, porque es que a mí me encanta la Iglesia Católica, porque todo el que quiera regresar se recibe con amor. Acá no se rechaza a nadie, acá no se echa a nadie, acá toda la Iglesia Católica o sea, ustedes ven la expresión del Papa Francisco, él acoge a todos, todos pastores, evangélicos, ortodoxos, van allá y hablan con él. Él es un testimonio de eso, de lo que dice el Evangelio de Juan. Están alejadas, pero volverán a este redil. Y es verdad, porque cuando tú lees el Evangelio de Juan, el Apocalipsis de Juan, ahí también lo vuelve a señalar. Vuelve a decir esas mismas palabras. Entonces, así es. Tan bello que es la palabra de Dios. Por ahí hay alguien que prendió la cámara conocida tuya, Juan. Entonces, Juanita, entonces para que déjame activarla. Creo que Yuleni prendió la cámara, ¿no? Sí, fui yo. Buenas noches. Aquí está. Yo iba a comentar sobre lo que dijo Ricardo y la familia. Yo creo que aparte de la familia, también hay que tratar a aquellos que llegan a la iglesia, que quizá no han ido en bastante tiempo, y recibirlo con ese amor y ese cariño, porque cuando hay personas que duran
mucho tiempo sin ir a la iglesia, eso puede ser algo bien intimidante. Entonces, si la persona que lo va a recibir lo recibe con cara fea o está con su propio grupito y como que no expande, no lo acoge, no lo recibe, entonces eso no permite que ellos se sientan acogidos. So, para mí también, aparte de la familia, que es bien importante, pero aquellos que se asoman, sea que van a una misa especial, porque usted sabe que hay varias personas que van solamente 1 o 2 veces al año, las misas de Navidad o de la Pascua, etcétera, recibirlo con esa sonrisa, bienvenidos, pasen, siéntense, o que se sientan que llegaron a su casa, porque esa es su casa. Así es. La apertura en la parroquia debe ser para todos, la empatía para todos, nunca el rechazo de los grupos pastorales. Es decir, no estamos completos. Cuando una persona llega a quiero ser proclamador o proclamadora de la palabra, no estamos completos. Eso nunca se le dice a una persona que quiere participar. Al contrario, bienvenido, bienvenida, qué rico que estés con nosotros, qué rico que participes de la proclamación de la palabra de Dios, o de ser catequista de los niños, o de ser ministra extraordinaria de la comunión. O sea, tantos servicios que hay en la iglesia, tanta apertura que llegó con el Concilio Vaticano II y a veces en las parroquias. No digo Colombia porque no he estado en Nueva York ni en México, pero la cuestión es que acá también se ve eso, el rechazo a los hermanos, a las hermanas en ese sentido, y no debería existir. Si la iglesia es para todos, es el camino de salvación. Entonces, exactamente. Recientemente cuando cuando estábamos en preparación para la procesión del Viernes Santo, yo extendí la invitación a una muchacha que yo conocía de hace muchos años, pero no la había visto en mucho tiempo. Entonces yo le dije, si tú quieres participar, ese son el horario de los ensayos, etcétera. Y ella vino, se apareció y me dio las gracias porque ella se había alejado de la iglesia por una discusión que tuvo con otra persona en la iglesia, y ella se sentía como que no podía regresar. Entonces, con esa extendida de invitación, ella sí regresó. Incluso yo le dije, necesitamos personas, necesitamos catequistas, necesitamos lectores, etcétera. ¿Cuáles son tus intereses? Porque basado en tus intereses, ahí es que uno puede conseguirle un puesto en iglesia, o sea, un ministerio en cual puedan participar. Y ella es una maestra, entonces yo le dije, ay, perfecto, porque necesitamos catequistas. Excelente, o sea, realmente, y ahí es donde está el buen pastor acogiendo, diciéndole bienvenida, ese sacerdote que quiere que la iglesia, que todos participemos de ese crecimiento, porque es que la iglesia necesita o sea, el sacerdote no puede solo, como dice el Papa Francisco, no se puede solo. La sinodalidad es eso, que todos los laicos participemos de todo lo que la iglesia, lo que el sacerdote hace dentro de toda esta iglesia, que todos los bautizados. Entonces eso es lo bonito. Y no es un trabajo fácil, es un trabajo bien difícil. El pastor de nosotros, él es pastor ahora de 2 iglesias, de la iglesia de nosotros, de Santa María, y también la iglesia de los Dolores. Entonces, él necesita nuestra ayuda más que nunca, porque administrar y servir a 2 iglesias no es fácil. So, él siempre nos dice, la iglesia solamente es el edificio, pero las personas son las que la hacen. Entonces, todo el mundo ha metido mano, como dicen los dominicanos. Sí, y eso es lo importante, de que el sacerdote se dé cuenta, ve, tengo una comunidad que me apoya, que está conmigo, entonces puedo, sí, porque sacerdotes son muy pocos. Yo sé que en Estados Unidos la iglesia católica pues ha ido cogiendo fuerza, sí, ha cogido fuerza. En México, pues México no podemos decir porque así hay sacerdotes para que salgan a hacer misión. Colombia también sale a hacer misión, pero Estados Unidos está cogiendo esa parte y es sumamente importante, porque si un sacerdote para 2 parroquias, imagínase cuántos sacerdotes entonces tiene Estados Unidos, o así para, sí, de pronto, no un sacerdote por parroquia no puede dar, le toca 1 para 2 parroquias. Entonces es duro, sí, me imagino cómo se siente y cansado también, entonces hay que pensar en ellos. Eso iba a decir, que a veces
las personas se olvidan de que los sacerdotes también son humanos, los sacerdotes también se cansan, no solamente físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente. Entonces, por eso hay que hacer lo que uno pueda o lo que esté a capacidad de nosotros para poderlos ayudar, para quitarle un poco de esa carga. Porque yo se lo dije después de la Semana Santa, yo le dije, wow, ustedes de verdad sí tienen que estar cansados, y me dicen que sí. Incluso tuvieron que tomar varios días solamente de descanso, porque es que no es fácil. Claro, porque preparar homilías, preparar todo, la voz también necesita recuperarse. Acá en Colombia, un testimonio en pandemia, el obispo, que yo les leí una partecita, Monseñor Libardo, se le murieron 5 sacerdotes en pandemia, se suicidaron del estrés, de la soledad, de todo lo que estaban viviendo. Y se suicidaron, no aguantaron el estrés de estar solos, de no poder salir de toda la situación. Fue una situación dura para la diócesis donde estaba él, y él también entró en crisis se mataron 5 sacerdotes en pandemia, 2 en un mes y los otros 3 en otro mes. Entonces fue una situación dura. Entonces ellos están solos, pensemos, nuestros sacerdotes viven solos. A veces hay que, padre, camine, lo invito a almorzar con mi familia, padre, camine, lo invito a comerse un helado, padre, camine, vamos al centro comercial, hagamos algo, porque pues buscar el espacio, porque sabemos que si un domingo, ¿cuántas misas dan en un domingo? Juanita, en México, ¿cuántas misas son en tu parroquia? ¿Cuántas eucaristías? ¿Como 5? No se escucha, Juanita. 8 misas. Uy. Pero a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 y a las 12. Un solo sacerdote. Y luego, sí. Y luego a las 6, a las 7 y a las 8. Wow. La mayor parte de las veces es un solo sacerdote. Duro. O sea, es muy duro. Me le quito el sombrero a ese sacerdote. Acá en Colombia, lo mínimo que tienen derecho, o sea, en el canon dice que mínimo un domingo son 5. O sea, máximo son 5 misas. Ya si se pasa, pues no sé, pero el canon dice, Concilio Vaticano II, perdón, dice 5 Eucaristías. Y los párrocos de los pueblos me imagino que van a una misa y corren a la otra comunidad a dar la misa. Y salen de ahí y corren a la otra, y corren a la otra. Como el de nosotros. Así, exactamente. Corriendo a Jesús. Y ya que usted mencionó la pandemia, John Jairo, yo me recuerdo que durante la pandemia le dimos tantas gracias a Dios por aquellos sacerdotes que se conectaban con nosotros virtualmente. Tuvimos una bendición bastante grande porque nos conectábamos con un sacerdote que nos visitaba de la República Dominicana, que nos hicimos amigos de él, y luego el sacerdote que es pastor de nuestra iglesia ahora, el padre Tomasito, y también el que ahora es el obispo de Nueva York. Durante ese tiempo fue bastante beneficiario para nosotros, porque como usted dice, estábamos trancados, estábamos solos, y como que el que se dejaba apoderar del demonio o cualquier espíritu, oh my gosh, yo no me quiero imaginar qué pudiera haber pasado, pero le damos gracias a Dios por aquellos sacerdotes que sí tomaron tiempo para compartir con nosotros, no solamente la Eucaristía, pero también los retiros, porque durante ese tiempo hubieron muchos retiros, virtuales, claro, pero como quiera. Eso ayuda mucho en el sentido de seguir unido a la comunidad. Y obviamente pues la pandemia hizo sus cosas, nos quitó muchos seres queridos, amigos y demás. A mí se me murieron varios amigos sacerdotes también porque les dio COVID. Pero la cuestión es eso. Una invitación que yo les hago es orar todos los días. Una oración por ese sacerdote conocido, por todos los sacerdotes del mundo, por la salud del Papa. Sí, orar mucho por él. Está a punto de tomar una decisión si renuncia o no, pero apoyarlo, o sea, orar por él, porque obviamente le gusta salir de viaje, llevar mensaje, toda esta cuestión, y eso le afecta.
Entonces tenemos que saber, porque mucha gente dice, pero ¿por qué no termina hasta el final y fallece siendo papa? Pues si él no lo quiere hacer, pues no lo podemos obligar, pero orar por él para que Dios le dé la salud y termine bien su ministerio, su parte en la iglesia, y que llegue otra persona que tome las riendas de la iglesia de una manera igual a las de él, con un amor por todos y por que se siga dando esta apertura a todos nosotros los fieles, para darle la mano a nuestros párrocos que necesitan mucho de nosotros, que no los dejemos solos, porque ellos son muy importantes, son los que nos guían, los que nos enseñan, los que nos cuidan en la fe, todo esto es importante. Démosle gracias a Dios por este momento y terminemos con la oración. Jesús, buen pastor, hoy venimos a pedirte de una manera muy especial por todos nuestros sacerdotes del mundo entero, aquellos que están en misión en lugares duros, aquellos que están en lugares donde la fe no es reconocida y son perseguidos. Señor, sígueles dando, auméntales la fe, auméntales el amor por su ministerio. Deseamos recordar con especial cariño y gratitud a cada uno de nuestros párrocos. Piensa en ese párroco, tu párroco mentalmente en este momento. Recompensa su misión con abundantes bendiciones para cada uno de ellos, y haz que los que diariamente están diciendo, Señor, aquí estoy para iniciar mi tarea como párroco, como sacerdote, como amigo que lleva la palabra de Dios, nunca desfallezca y siga dando frutos en los corazones de tantas personas en todo el mundo. Amén. Mamita María, en esta noche cúbrenos con tu santo manto, pero en especial cubre a todos tus hijos, estos hijos que decidieron ser sacerdotes para entregar su vida por el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con nosotros, con nuestras familias, hoy y siempre. Amén. Ahora sí me despido. Una feliz noche. Cuídense mucho. Gracias, Padre. Muchas gracias. Gracias. Dios les bendiga.